A su nombre, al nombre de Cristo, sea toda la gloria para el Señor. Amén. Vamos a abrir la escritura en Filipenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 3 al verso 11. Filipenses, capítulo 2, verso 3 al verso 11. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invito a todos los hermanos y amigos que nos visitan, también aquellos que nos ven por las redes sociales, a que abra su Biblia, amén, y pueda participar de la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Les invito a que estemos de pie un momento más, por favor, por reverencia a la palabra, y vamos a leer todos este pasaje de la Biblia. Dice la Escritura, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido que lo leamos todos a una voz. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dando un gloria a Dios puede estar cómodo, hermano. Bendito y alabado sea el Señor. El poder de Dios se perfecciona en nuestra dependencia de su gracia. El poder de Dios se perfecciona en nuestra dependencia de su gracia. A su nombre. Debido al egocentrismo innato de la humanidad caída, hoy el mundo no valora mucho esta virtud de la humildad. A causa de la caída, el ser humano en el huerto del Edén pasó de tener una comunión íntima y perfecta con Dios y una dependencia total de Él, a depender de sus propias fuerzas, de sus propios recursos, de sus propias habilidades. Adán y Eva en el huerto del Edén lo tenían todo a su disposición. La palabra Edén o paraíso significa una delicia. Era una delicia para ellos estar en ese lugar, rodeados de lo mejor y lo más importante, teniendo comunión íntima con su Creador. Fueron echados del huerto del Edén, del lugar de provisión, del lugar de intimidad con Dios, y tuvieron que salir a enfrentar un mundo diferente, hostil al que ellos habían conocido. Tuvieron que empezar a depender de sus propias capacidades. Dios le dijo a esta primera pareja en el Edén que de todos los árboles del huerto podrían comer excepto de uno. Quizás en el huerto habían cientos de árboles con frutos deliciosos, pero Dios, en un acto de soberanía, quiso probar la fidelidad de este hombre y de esta mujer. Dios declaró una sentencia muy clara para ellos y les dijo: el día que coman de este árbol, ciertamente morirás. El mandamiento de Dios era claro y era preciso. Este hombre y esta mujer, Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, una imagen espiritual y un carácter santo, por lo cual no tenían necesidad
de pecar. Adán y Eva representaban a todo el género humano y estaban ligados a Dios a través de la obediencia y la fe en su palabra. Satanás sabía esto y vino a sus corazones con tentación, con una tentación mentirosa, diciéndoles: no morirán, serán como dioses. Esta tentación mentirosa de seréis como Dios ha llevado al género humano a pretender vivir independientemente de su creador. Hoy el hombre decide qué es bueno y qué es malo en su vida. No es Dios, no es su palabra la que determinan las normas de conducta para él. Ellos deciden qué es bueno y qué es malo en sus vidas, pretendiendo ser ellos mismos sus propios dioses. La Biblia, hablando de esta actitud necia del hombre, dice: pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Hoy el género humano caído pretende hallar el conocimiento moral y ético a través del intelecto, a través de su propio razonamiento. Desean una independencia de la palabra de Dios, desean ser independientes de su reino, de su gobierno. Pero solo Dios tiene el derecho a determinar en la vida del hombre qué es bueno y qué es malo. Debido a su santidad, debido a su soberanía, debido a su eternidad, es Dios a través de su palabra la que determina qué es bueno y qué es malo. A su nombre sea toda la gloria. Es por eso que el creyente nacido de nuevo debe empezar en su vida un proceso de sustitución de esta forma de tentación mentirosa de querer depender de sí mismos, de la autosuficiencia. La vida cristiana se convierte en un proceso de eliminación y sustitución. Eliminar las fortalezas, eliminar los conceptos, eliminar todo aquello que adquirimos y sustituirlo por la verdad de la palabra de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Todo no lo podremos lograr solos en esta vida. Necesitamos depender de Dios, de su gracia, de su palabra y de su misericordia. Como iglesia nos necesitamos tener comunión unos con otros. No somos dioses y jamás lo seremos. La Biblia, hablando de la transitoriedad del hombre, dice que somos como la neblina que viene y se desvanece, que somos polvo, que somos como la flor del campo que hoy es y mañana se marchita. La Biblia compara este cuerpo físico con un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda de madera y de tela, quizás, pero la Biblia dice que el edificio que Dios está preparando para nosotros, una casa, compara el cuerpo físico con el cuerpo de la resurrección, con un edificio, mostrando que el cuerpo, el hombre en este cuerpo, es un hombre débil, es un hombre frágil, es una naturaleza caída que sin Dios nada podría ser. Si pusiéramos nuestra confianza en las riquezas, la Biblia dice que son inciertas y que se pueden hacer alas y volar. Debemos ser humildes porque somos seres creados, y como seres creados estamos llenos de limitaciones, de debilidades, de flaquezas. Somos seres finitos adorando a un Dios infinito. Somos pecadores, pero hemos sido lavados con su sangre. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, usted y yo hoy no estaríamos aquí. Quizás ya estaríamos perdidos, quizás estaríamos condenados para siempre, pero Él por su misericordia nos rescató, por su misericordia nos encontró. Nosotros no le buscábamos, Él
nos encontró. A su nombre sea la gloria. El creyente en Cristo debe depender día a día de Dios. No podremos lograr algo que tenga valor significativo en la vida sin la ayuda de Dios y también con la ayuda de las demás personas. Necesitamos de Dios, pero también necesitamos de las demás personas que nos rodean. Necesitamos de su consejo, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su orientación, necesitamos de su motivación para alcanzar las metas en la vida. Pero ante todo necesitamos depender de Dios. El creyente necesita de la iglesia. El creyente es la iglesia, pero necesita estar en comunión en la iglesia. El creyente no puede crecer solo, apartado del cuerpo. El creyente necesita de un pastor. El creyente necesita de un liderazgo. Así como el esposo necesita de la esposa. El esposo no debe tomar decisiones solo, necesita de la ayuda de su esposa. Recuerdo que en un momento que estaba pasando de dificultad, vine a hablar con mi pastor y él me dio un consejo y me dijo: no tome decisiones solo, tome decisiones de la mano de su esposa. A veces como hombres, cabeza de hogar o jefes de familia, creemos que podemos llegar a tomar decisiones solos y tristemente nos vamos a equivocar. A su nombre. Dios se agrada de aquellos que permanecen y perseveran en la humildad. La Biblia dice que les dará de su gracia, que les dará de su favor, de su ayuda, que Dios se pondrá de su parte y de la mía para facilitarnos las cosas. Pero Él dice que Él resiste a los soberbios. Él dice que los que creen tener el poder de hacer las cosas y quizás alcanzar sus logros por sus propios medios, es un necio. Pretender no reconocer a Dios en nuestra vida financiera es una actitud necia de orgullo. Creer que yo puedo solo salir adelante en medio de este mundo caído. La Biblia dice que Dios es quien da el poder de hacer las riquezas. David, reconociendo la soberanía de Dios, dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que pueda darle algo a Dios? ¿Quién es mi pueblo? Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Como creyentes, hermanos, hoy se nos motiva a vivir en humildad, reconociendo a los demás como mejores a nosotros mismos. La Biblia también dice que usted y yo no debemos tener más alto concepto de sí mismos, sino que nosotros debemos pensar de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. La Biblia dice en el pasaje que leímos en Filipenses 2, del verso 5 en adelante, el apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo Jesús se convierte en el mayor ejemplo de nuestra dependencia de Dios. Ser humilde significa estar consciente día a día de las debilidades y limitaciones que tenemos como seres humanos. El dar crédito y la gloria a Dios cuando logramos algo en la vida, y también ser agradecidos con las personas que nos han ayudado a alcanzar nuestros logros, es una actitud de humildad y también de agradecimiento. Hay personas que creen que tienen que ayudarlos por obligación, que tienen que darle las cosas por obligación. Pero si alguien le tiende la mano cuando usted lo necesitó, si alguien le prestó algo, en una actitud de agradecimiento, devuélvalo y agradezca lo que esa persona ha hecho por usted. A su nombre
A su nombre. El versículo 5 dice: haya este sentir en vosotros. El apóstol Pablo pone de relieve la manera de cómo Jesús dejó su gloria, esa gloria incomparable en el cielo, esa comunión con su Padre, y asumió la condición humillante de un siervo, y llegó a humillarse tanto, tomó la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, a fin de beneficiar a otros, a fin de beneficiar al género humano, a fin de darnos vida y vida en abundancia. Esta clase de humildad, esta clase de amor sacrificial debe hallarse hoy en los seguidores de Jesús, a quienes se nos llama a vivir con sacrificio y abnegación, no solo ocupándonos de nuestras cosas, sino también velando por los demás, velando por los intereses de los demás. Pero hoy hay una cultura muy contraria a la palabra, y es que lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta. Pero la Biblia dice que fuimos llamados para ser personas diferentes, que si usted trabaja, que su patrón sea para usted esa persona a la cual usted le sirve con devoción, para que dé testimonio de que usted es una persona diferente. Que si su patrón es un creyente, la Biblia dice, por ser creyente, sírvale aún con mayor entusiasmo. Esa es la clase de personas que se nos llama a ser, no solo velar por lo que es nuestro, sino por lo de los demás. A su nombre. Ser humilde no es pensar menos de ti. Ser humilde es pensar menos en nosotros mismos y también pensar en los demás. Cristo Jesús se despojó a sí mismo, dejó a un lado su gloria, la gloria celestial, dejó su posesión, sus riquezas. La Biblia dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. En la cruz fue despojado de sus ropas, quedando en una pobreza absoluta, pero Él hizo esto para que nosotros fuésemos enriquecidos. Renunció a sus derechos y al uso de sus atributos divinos al despojarse. Esto significó para Él no solo la restricción voluntaria de sus capacidades y privilegios divinos, sino que también aceptó el sufrimiento, la incomprensión de las personas, los maltratos, el odio y su horrible muerte en la cruz. Y todo esto lo sufrió por amor a nosotros. A su nombre sea la gloria. Dios no libró ni a su propio Hijo del sufrimiento. Él le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dios le permitió a su Hijo atravesar el doloroso valle de la sombra y de la muerte. Y la Biblia dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. En muchas ocasiones Dios no nos va a librar de las circunstancias difíciles que tengamos que atravesar. Es más, Él las va a permitir. Él va a permitir que la aflicción venga a nuestras vidas. Él no prometió que nos iba a librar de nuestros problemas, porque Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido el mundo. Él sí se comprometió a estar con nosotros. Él se comprometió a que nunca nos iba a dejar. Pero en ningún momento Dios se comprometió a librarnos de las dificultades. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10:
Yo le contaba al pastor Víctor, ahorita que hablé con él, que anoche que estaba trazando la enseñanza, yo intenté varias veces, como 2 o 3 veces, trazar un sermón, cambiaba a otro y a otro, y no sentía como la libertad de seguir. Ya era tarde, bueno, fui a acostarme, oré al Señor y le pedí que me ayudara. Amén. Señor, ayúdame. No sé qué voy a predicar. Amén. Pero tuve una experiencia y fue que en la madrugada yo me desperté así y de mi boca salió una frase que decía: mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo entendí que Dios quería que hablase de esto. Fui a orar y en un momento de la oración Dios quebrantaba mi vida y me hacía entender que Él desea que dependamos de Él para todo. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cuenta propia, pero Dios quiere que dependamos de Él, aún de las cosas más sencillas que hacemos. Entonces empecé a practicar algo, y es que todo lo que hago le doy las gracias al Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias porque me permites hacer esto. Gracias porque hoy me pude levantar. Gracias porque hoy puedo tomar este desayuno, Señor. Gracias porque puedo ir al trabajo. Gracias porque puedo estudiar tu palabra. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Y darle gracias a Dios en todo nos va a enseñar a depender de Él a todo momento. A su nombre. 2 Corintios 12, versículo 7. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y oiga bien lo que dice el verso 8: respecto de lo cual 3 veces le he rogado al Señor, quítalo de mí. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjeme decirle algo. Dios va a permitir que usted pase por lo que está pasando. Y quizás usted le ha rogado que quite de usted ese aguijón, pero Él lo va a dejar ahí. Él lo va a dejar ahí. Porque Él quiere que usted y yo nos sintamos débiles. La debilidad aquí no es debilidad de carácter, no es debilidad de enfermedad o debilidad física. La debilidad aquí se traduce en dependencia total de Dios. Sigamos con el verso 8. Quizás me adelanté un poquito. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces me vuelvo fuerte dependiendo de Dios. Si usted mira el capítulo 11, Pablo viene mostrando cuánto ha sufrido por el amor al Señor. Pero aquí le dice el Señor: bástate mi gracia. El apóstol por 3 ocasiones le dijo al Señor: quítame este aguijón, Señor. Y me imagino el Señor diciéndole: Pablo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Aunque Dios no le quitó la aflicción física a Pablo, prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se muestre en gente débil debería darnos valor a nosotros. Si reconocemos nuestras limitaciones, no nos sentiremos movidos a que el orgullo avance en nuestras vidas. Al contrario, sintiéndonos débiles, nos volveremos a Dios, buscando el camino para ser más efectivos en su reino. Debemos confiar en Dios antes que en algún recurso externo, llámese riquezas, llámese poder o talento. Nuestras debilidades no solo nos van a ayudar a desarrollar nuestro carácter, sino que también harán que nuestra adoración sea más profunda, harán que nuestra oración sea más profunda, harán que nuestra búsqueda del rostro de Dios sea más intensa. Es en los momentos de debilidad y de angustia en que más libertad tenemos para buscar el rostro de Dios. Es donde desarrollamos nuestras oraciones más sentidas. Es donde más sentimos la presencia de Dios. Cuando estamos en angustia y en urgencia, solicitando el auxilio divino. Es por eso que Dios quiere que nos mantengamos en esa actitud. Para mí no se me hace fácil predicar la palabra, porque he aprendido a depender de Dios. Y cada vez que predico, es como si lo hiciera la primera vez. Cuando reconocemos que somos débiles frente a las adversidades, afirmamos nuestra fortaleza en Dios. A su nombre sea toda la gloria. En cambio, cuando nuestras habilidades son sobresalientes, cuando nuestros recursos quizás no tienen límites, seremos tentados a realizar la obra de Dios de cualquier manera. Y esto nos conducirá al orgullo. Cuando nos creemos expertos en lo que hacemos, podremos llegar a maltratar a otros. Podremos llegar aquí quizás a tocar un instrumento hasta con los ojos cerrados. Pero qué bueno es que aprendamos a depender de Dios, aún en las cosas más sencillas que quizás nosotros creemos que lo sabemos hacer. No todo está escrito, no todo se ha inventado. No crea que usted sabe todo en lo que hace. Hay cosas nuevas para usted, hay cosas mejores para usted, hay tesoros, hay secretos, hay cosas que Dios te va a enseñar que te llevarán a otro nivel. No todo está hecho en la vida. Cuando aprendemos a depender de Dios, Dios nos enseñará cosas, nos mostrará su gloria y veremos su poder manifestado en nuestras vidas. Si somos conscientes de nuestra debilidad y si quizás nuestros recursos no son suficientes, entonces seremos más sensibles a su poder.
y su poder llenará nuestros corazones. Nuestra fe será fortalecida y llegaremos a ser mucho más fuertes y efectivos de lo que pudiéramos haber hecho por nuestros propios medios. Dios no quiere, ni Él le está diciendo que debe ser débil de carácter, o que esta debilidad debe ser una debilidad moral o física. No, aquí la debilidad se traduce en dependencia total de Dios, porque cuando soy débil, soy fuerte, porque busco más el rostro del Señor, porque en mi debilidad reconozco que no lo puedo hacer por mis propios medios. En mi debilidad y en mi necesidad reconozco que mi poder, mi dependencia y su gracia dependen de Él. Amén. Dependen de Dios. No dependen de lo que yo haga, no dependen de lo que yo sepa. Si soy lo que soy, todo se lo debo a Él. A su nombre sea toda la gloria. Cuando eres débil en cuanto a tus recursos, cuando eres débil en cuanto a tus talentos y habilidades, y no depende de tus fuerzas, no depende de tu dinero, es como si Dios nos dijera: es ahí donde yo me voy a glorificar. Es ahí cuando yo voy a obrar. Cuando aprendas que cuando te sientes débil dependerás de mí, entonces yo me glorificaré en tu vida. Alabado sea Dios. Él quiere que dependa de Él en todo. Él quiere que aprenda a tenerlo en cuenta en todo y no haga las cosas de sus propias fuerzas. Quiero pedir a los hermanos del ministerio que me acompañen. Algo que le dije al Señor fue: ayúdeme con el tiempo, Señor. Y Dios me ha ayudado. Amén. A su nombre. Daniel capítulo 3. Quiero concluir con este pasaje. Por favor, hermanos. Capítulo 3. Verso 14 en adelante. Daniel 3, 14 en adelante. Miremos desde el 13. Daniel 3, 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y dice este hombre soberbio: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y si nos morimos quemados, y si morimos en esta prueba, sepa, oh Dios, que aún nuestra vida entregaremos, pero nunca serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Esto es una dependencia total de Dios. Que aun si Dios no los librase de esto, ellos nunca irían a honrar a un Dios ajeno. Tu proceso, oiga bien, no te acabará. No vas a morir en el desierto que estás atravesando. Este desierto te hará más fuerte. Esta circunstancia te llevará a un nivel más profundo de comunión con Dios. Lo que no me ha podido matar, me hará más fuerte. Job dijo al final de su prueba: me has probado, Señor, y he salido como oro refinado. Las circunstancias que atravieses en esta vida serán para que lleves más gloria al nombre de Dios. Quizás Dios no quite tu aguijón. Quizás tu aguijón sea tu familia, tu cónyuge o tus hijos. Quizás sea la situación económica, o quizás sea una enfermedad. Si llegases a morir, estarás con el Señor. Amén. En una ocasión el Señor me dijo: no temas a los que matan al cuerpo, pero al alma nada pueden hacer. Y yo no sabía que Él me estaba preparando. Y días después, unos hombres intentaron quitarme la vida por quitarme el producto que yo vendía. Y con un arma, en 2 ocasiones, descargaron los proveedores a menos de 5 metros de donde yo estaba. Pero yo estaba muy tranquilo, porque yo solo me miraba mi cuerpo y yo decía: ¿en qué momento no veo los ángeles que vienen por mí? Amén. Si morimos, del Señor somos. Amén. Pablo dijo: estoy puesto en extremo, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Pero me es necesario estar un tiempo más acá, por amor a mis hermanos y a las almas. Colóquese de pie, vamos a darle la gloria a Dios. Despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Vamos a decirlo: todo se lo debo a Él. Porque todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza. Vamos, dígaselo: todo.